la actualización del escenario nacional. Hoy día que estamos abriendo una nueva semana epidemiológica y luego tendremos todo el tiempo con el doctor López Ridaura. Hoy día la conferencia vespertina, ya número 238, igualmente en el día número 148 de esta nueva normalidad. Estamos iniciando la última semana del mes de octubre, con lo cual pues prácticamente estaríamos sumando ya cuando concluyamos octubre con 5 meses de estarse implementando esta nueva normalidad caracterizada por el semáforo de riesgo COVID. Si vemos la siguiente diapositiva, precisamente repasamos el semáforo de riesgo COVID que inicia con su vigencia precisamente el día de mañana. Recordemos que el primer paso que realiza el semáforo es precisamente medir el riesgo, el incremento de la posibilidad de transmisiones. Si tenemos incremento en la transmisión, lógicamente habrá más contagios. Si tenemos más contagios, habrá más enfermos y por lo tanto habrá la posibilidad de que existan más casos graves y por lo tanto se incrementen las hospitalizaciones. Eso es lo que precisamente en diferentes pasos mide el semáforo de riesgo COVID. Aquí lo importante es recordarle a la población que en función del nivel de riesgo en el cual se encuentre a partir de mañana, serán las acciones que en su momento se podrán realizar en sus respectivas localidades. Si su nivel de riesgo es mayor, tenemos un estado en rojo, por ejemplo, como lo es Chihuahua, y tenemos varias entidades federativas en naranja, pues bueno, las actividades sociales públicas estarán más limitadas, más controladas, los aforos estarán más reducidos, esto con la intención precisamente de que en esos niveles de riesgo todas estas acciones contribuyan a disminuir la transmisión. Si están en niveles más bajos, como sería el medio y el bajo en sí, es decir, el amarillo y bueno, el estado de Campeche que continúa en el color verde, a lo mejor habrá la posibilidad de tener un poco más de estas actividades. Sin embargo, estas en ninguno de los niveles regresan a la total actividad como se tenía antes de la pandemia, sino que todas están en su momento con ciertas restricciones precisamente para contribuir a la sana distancia. Y independientemente del color en que nos encontremos, en un nivel de riesgo, en una entidad federativa, la implementación de las medidas preventivas deben de ser puestas en práctica por cada uno de nosotros, porque en la medida que lo hagamos de manera colectiva, de manera comunitaria, pues entonces vamos a contribuir todos juntos a controlar, a disminuir la transmisión de esta enfermedad. Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva, que sería la actualización del escenario nacional. Como ustedes ya saben, en estas barras de al menos 5 colores, en el caso de la 42, 4 colores en el caso de todas las demás, se encuentran distribuidas por semana epidemiológica estas más de 2.295.000 personas que en su momento fueron clasificadas como casos sospechosos de la enfermedad. La gran mayoría de ellas dio ya negativo a su prueba de laboratorio, son 1.072.760, representados precisamente en las barras de color verde, pero además tenemos en las barras de color café, que están en la parte inferior, los casos ya que hasta el momento se han confirmado de manera acumulada en todo el país, que son 891.160. Pueden ver ustedes que el día de hoy iniciamos ya graficando la semana 42, estamos dando inicio hoy domingo a la semana 44, pero recordamos a la población que siempre graficamos con 2 semanas hacia atrás la información para en su momento prevenir, limitar el sesgo de notificación y de confirmación que normalmente sucede en las últimas 2 semanas. Es decir, que cuando vemos las tendencias y el comportamiento que se está produciendo, en este caso a la semana 42, va a ser realmente lo que esté sucediendo en la comunidad y en este caso en México. El día de hoy estamos abriendo con una disminución
de este porcentaje de positividad. Lo podemos ver también en el comportamiento de la línea de color naranja, que ha tenido precisamente de la semana 37 en adelante este comportamiento como tipo ondas que suben y bajan. Habíamos cerrado en la semana anterior en un 42% y estamos abriendo hoy con 40%. Igual sabemos que este 40% podría en su momento modificarse en relación a cómo se vayan integrando los casos durante esta semana que apenas vamos a iniciar a transitar. Vamos a ver la siguiente diapositiva para ver los casos estimados. Y aquí en los casos estimados, que es precisamente la línea de color azul claro en la parte superior, pues bueno, esta semana estamos abriendo con un descenso de menos 7%. Si ustedes recuerdan, la semana pasada también abrimos en domingo con un descenso, pero era un descenso menor, era un descenso de menos 2%, y este menos 2% finalmente terminó siendo de más 10% el día de ayer para la semana 41. Esta semana abrimos con una, digamos, mejor expectativa, en el sentido que el descenso es de menos 7%, lo cual nos podría dar una proyección a que esta semana pudiéramos terminar a lo mejor en una meseta, es decir, en un comportamiento un poco más estable, aunque recalcamos que a pesar de esa disminución y de la meseta que se pudiera lograr, todavía estaríamos por encima de lo que ya en su momento habíamos logrado disminuir entre las semanas 37 y 38. Pero al menos ver que la tendencia del comportamiento de la epidemia no continúa incrementándose es una buena señal, y en la medida, como decíamos al principio, que todos nos sumemos a aplicar, implementar, poner en práctica las medidas preventivas, es que entonces podremos ver que estos descensos sigan produciéndose en las siguientes semanas. Si nosotros volvemos al espacio público, regresamos a realizar actividades sociales y además hacemos todo esto sin ningún tipo de precaución, pues entonces tendremos, lógicamente, incremento de los contagios y tendencias ascendentes. Hoy día abrimos con 5% para la proporción de casos activos, es un porcentaje con el que cerramos la semana pasada. Vamos a ver si en función de esta disminución este porcentaje pudiera también tener movimientos en los siguientes días. Más de 650,000 son ya las personas también que se han recuperado de COVID-19 en lo que va de la epidemia. Veamos la siguiente diapositiva, que es precisamente el comportamiento de las defunciones. Aquí lo que sí podemos observar precisamente entre la semana 41 y 42 es que tenemos una tendencia que se incrementa y en donde la diferencial es de un más 5%, dado que teníamos ya 2 semanas y media, 3 semanas prácticamente en una tendencia ascendente. Lógicamente esto empieza también ya a reflejarse en lo que se refiere a la mortalidad. Sin embargo, es importante comentar, como lo veíamos la semana pasada, el miércoles o el jueves, que revisábamos las entidades que estaban presentando rebrotes. Si ustedes recuerdan, cuando revisamos las 6 entidades, 5 de ellas sí tenían un incremento en los casos, pero todavía mantenían una disminución en la ocurrencia de sus defunciones. Lamentablemente, una de ellas, y que es precisamente la que el viernes subió a semáforo de riesgo rojo, que es Chihuahua, sí estaba teniendo también un incremento importante en las defunciones de la mano de esa aceleración que vimos en la presencia de los casos. De hecho, este incremento que estamos viendo en el escenario nacional, prácticamente más del 80% de estas defunciones, que en total son 109 entre la diferencial de la 41 y la 42, lamentablemente pertenecen al estado de Chihuahua, que es el que está aportando de manera importante estas cargas tanto en casos como en defunciones. Vamos a ver también durante la semana cómo continúa moviéndose este porcentaje, y vamos a estar revisando en las conferencias vespertinas a partir de mañana cuáles son las entidades federativas que para esta semana están presentando estos incrementos tanto en su número de casos entre la semana 41 y 42, como también en su momento en el incremento de las lamentables defunciones que se han venido presentando
presentando que para el día de hoy a nivel nacional acumulan 88.924, que son ya las confirmadas. Vamos a ver las siguientes dos diapositivas, que es precisamente la ocupación hospitalaria. Aquí tenemos las camas generales, disminución de 1% en relación al día de ayer, estaba en 32, hoy está en 31%. Sin embargo, vemos que continúan estas tres entidades federativas por encima del 50% de ocupación, que son precisamente Chihuahua, Nuevo León y Durango. Chihuahua inclusive ya en un 72%, es decir, pasó este 70% de nivel de seguridad. Sin embargo, es importante mencionar que ya desde el fin de la semana pasada está trabajando de manera coordinada el INSABI, el IMSS, la SEDENA y lógicamente los servicios de salud estatales para llevar a cabo la reconversión y expansión hospitalaria, cuyo objetivo es precisamente que este 72% de ocupación pueda empezar en los siguientes días durante esta semana a ser abatido y que en su momento no llegue a un nivel de saturación total. Si vemos la siguiente diapositiva, donde están solamente las camas críticas, las camas con ventilador para este tipo de pacientes, 26% de la ocupación nacional, y tenemos ahora a dos estados que sobrepasan este 50%, Chihuahua, como ya lo veíamos, con un 61% y Durango con un 57%. En ambos casos también se está trabajando de manera coordinada y esperemos que en esta semana esto en su momento pueda entrar en un nivel de control. Otras entidades, como ya lo veíamos también la semana pasada, que la mayoría de ellas todavía presentaban tendencias descendentes en la presentación de su epidemia y también de sus hospitalizaciones, pues bueno, continúan casi más de la mitad del país con elevadas disponibilidades, por encima todavía del 80%, pero hay algunos focos y alertas que en su momento se tienen que atender en los estados que acabamos de comentar, y bueno, esto confirma lógicamente que la epidemia en México, como lo hemos dicho siempre, se presenta de manera asincrónica, no se presenta en un mismo momento y con una misma intensidad o magnitud a la vez en todas las entidades federativas. De ahí la importancia del semáforo de riesgo COVID, que precisamente permite implementar acciones de mitigación, acciones de prevención en base al momento epidemiológico, al riesgo que en un momento cada entidad está teniendo, y de esta manera entonces contribuir a su control. Bien, esta es la actualización para esta noche.